Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro webinar en Educa Conciencia. Estamos en línea, en vivo, aquí en Facebook, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es María Antonieta Chávez Jiménez, es psicóloga educativa, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues tiene experiencia amplia aparte de psicopedagógica, sobre todo con la población de 6 a 17 años, conocimiento amplio sobre el desarrollo evolutivo del adolescente, amplia experiencia en actividades recreativas para infantes y adolescentes, orientadora de profesorado, conocimiento amplio en contenidos de escolares de educación básica, divulgación de información respecto a psicología educativa en medios virtuales y pues actualmente se encuentra ejerciendo este conocimiento en el ámbito de los adolescentes, en la parte de la psicopedagogía. Entonces, pues vamos a darle una cordial bienvenida. Estamos aquí recibiendo sus preguntas en el chat. Pueden dejar el comentario, pregunta para nuestra ponente del día de hoy. Y el tema que nos trae es bastante interesante. Es un tema que ya hemos tenido aquí en Educa Conciencia y que, bueno, pues nunca está de más seguir hablando de la adolescencia, que diríamos las adolescencias, ¿verdad, Tony? Escuela para Padres, Adolescencia, Cambios y Conductas. Adelante, Tony, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues antes, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sean bienvenidas todas las personas a este webinar. Esperemos que se lleven la mejor información para aplicar, ya sea en casa o en el ámbito profesional, porque aunque esto vaya dirigido a padres, bueno, la información siempre es relevante para los profesionales, sobre todo que estamos en el ámbito de la educación. Bueno, el propósito de esta sesión es dar a conocer qué pasa en nosotros los humanos entre los 10 y 19 años a nivel fisiológico, social y mental, así como reflexionar sobre la importancia que tienen las paternidades y maternidades informadas y asertivas en la crianza de pues, nuestros adolescentes, ¿verdad? Que finalmente serán el futuro de pues, nuestro país. Al final vamos pues a lo mejor creciendo, ocupando otros espacios y qué mejor que formemos adultos sanos para una sociedad sana. Bueno, pues comenzamos. Primero que nada vamos a empezar definiendo qué es la adolescencia. La adolescencia cambia conforme las diferentes sociedades, las formas de vivir la adolescencia son igual a las diversas formas de desenvolvernos en los contextos culturales y sociales en el que estemos cada uno de nosotros. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es la adolescencia? La OMS nos dice que la adolescencia es el periodo de crecimiento que se da entre los 10 y 19 años. Esto nos los pone en su página web que maneja la UNICEF. La referencia pues es 2022. Pero, ¿qué más es la adolescencia? No simplemente es un crecimiento a nivel fisiológico, es decir, no solamente vemos el estirón, no solamente es el cambio de voz, no solamente es cambio de gustos, es toda una reestructuración a nivel social y cognitivo en nuestros adolescentes. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Siempre estamos constantemente repitiéndole a nuestros chicos de educación secundaria o preparatoria que si bien no son niños, tampoco son adultos, ¿no? Todavía no pueden acceder a las responsabilidades y tampoco les podemos exigir lo mismo que le exigiríamos a un adulto. Ellos apenas están abandonando esta etapa infante, ¿no? Con todos los recursos de lo que dan estos estadios, toda esta protección paternal. Entonces, de repente, para ellos es muy difícil entenderse como ya no los niños de casa, los pequeños, ¿no? Ahora ya tienen otras responsabilidades y les empezamos a exigir otras situaciones. Bueno, como les comentaba, esta es una etapa de reestructuración a nivel psicológico, porque aparte de que empezamos con reestructuración a nivel fisiológica cerebral, en la maduración cognitiva de diferentes partes del cerebro, también tenemos una reestructuración de quiénes somos,
porque como les dije, perdemos la identidad de niños, los gustos de los niños, los intereses infantes, entonces cambia totalmente y realmente es una nueva persona a la que le cuesta trabajo entenderse a sí misma. Por ello requiere, bueno, una guía de los adultos. En esta reestructuración se puede presentar algunas incoherencias en el comportamiento. ¿De qué hablo con estas incoherencias? Bueno, muchas veces vemos que los adolescentes son como un poco más celosos de su espacio, ¿no? Buscan más esta independencia de los padres, pero al mismo tiempo tampoco buscan que los dejen totalmente solos, ¿no? La presencia de los padres es muy importante durante todo el transcurso de la crianza, no solamente en la niñez, pero obviamente tenemos que cambiar la forma en la que nos acercamos a nuestros adolescentes, porque como les repito, ya no son niños. Es un proceso de transformación identitaria, se inicia la búsqueda de la autonomía y obviamente hay una constante confrontación generacional. ¿A qué nos referimos con la confrontación generacional? Bueno, obviamente no es lo mismo ser un adolescente en 1900 que actualmente. El contexto también influye muchísimo en qué se espera de los adolescentes, qué esperamos socialmente de ellos, cómo esperamos que se comporten. Obviamente un adolescente de alguna etnia, ¿no? En un poblado muy apartado, pues no tendrá los mismos requerimientos o la misma necesidad de recurrir a otras habilidades como a lo mejor un adolescente de ciudad que toda la vida ha vivido aquí, o sea, es muy, muy diferente. Pero a nivel físico, pues los cambios son exactamente los mismos porque seguimos siendo humanos, o sea, un adolescente aquí y en China van a presentar crecimiento acelerado en ciertos años, el engrosamiento de voz, ganancia de masa muscular, etcétera. Y era lo que viene en el punto de abajo, diversas formas de vivir la adolescencia como diversos contextos culturales, que era pues un poquito de lo que les estaba hablando anteriormente. Bueno, la adolescencia se encuentra dividida en 3 etapas según pues la Organización Mundial de la Salud y son las siguientes: adolescencia temprana de 10 a 13 años, adolescencia media de 14 a 16 y adolescencia tardía de los 17 que se puede extender hasta los 19 o 20 dependiendo de los contextos sociales. Bueno, los primeros cambios que notamos en los adolescentes cuando dejamos de ver que ya no son niños, pues son principalmente a nivel físico, que es pues este despertar hormonal con función sexual. No tenemos por qué asustarnos ni mucho menos, al contrario, tenemos que informar a nuestros adolescentes sobre los riesgos y las responsabilidades que tienen al iniciar pues con todo esto del descubrir sexual, que al final de cuentas es algo que ellos no pueden evitar y nosotros tampoco podemos evitar porque es algo biológico madurativo, van a aparecer. Por ejemplo, pues esto de ganancia muscular o grasa en diferentes áreas del cuerpo, el interés por el sexo opuesto, las ganas de querer convivir con sus iguales, todo esto pues es parte de este despertar que ellos tampoco saben cómo manejar porque es la primera vez que están sintiendo lo que están sintiendo. Sin embargo, los adultos ya pasamos por esa etapa y es una responsabilidad social incluso irlos dirigiendo de la mejor forma. También, bueno, vemos el crecimiento físico acelerado, engrosamiento de cuerdas bucales, aumento de vello corporal, eso de 10 a 13 años, que es lo que más notamos. Ya a los 14, 15, 16, que es educación secundaria, empiezan también a iniciar en prepa, pues los cambios se notan más a nivel psicológico, pues inician esta búsqueda de construcción y de identidad. ¿Quién soy? ¿No? Porque vienen de todo esto que les han construido los padres, que les han dicho los padres se construyen en base a su círculo cercano que básicamente es familiar y ahora inician con la convivencia con otros más allá del ámbito familiar, sus iguales, gente mayor, ¿no? Y entonces empiezan a buscar esto de quién soy realmente, porque al parecer soy lo que me han dicho mis papás que soy, pero yo qué soy, ¿no? También inicia el desarrollo de la privacidad e intimidad. Ellos al ir
ganando esta independencia como cualquier persona, individuo, pues tienen necesidades emocionales y personales que necesitan ser satisfechas. No podemos dejar totalmente a los adolescentes que sean, porque una crianza permisiva también es violencia para ellos. Pero sí podemos empezar a darles ciertas libertades para que ellos vayan experimentando eh, sus ideas, sus opiniones. Bueno, también está la experimentación del afecto fuera del ámbito familiar. Como les dije, pues primero familia es la que nos acoge, la que nos dice, la que nos contiene. Sin embargo, ahora en esta etapa, claro que se empiezan a interesar por otras personas, sobre todo sus iguales. ¿Quiénes son esos iguales? Pues sus compañeros, sus amigos. Obviamente van a empezar a buscar pasar más tiempo con ellos. Y ya para la adolescencia tardía, bueno, pues finaliza el desarrollo físico y sexual en nuestro cuerpo. Ya tenemos un poquito más de definición sobre quiénes somos, qué nos gusta, qué pensamos. Y obviamente empieza esta reflexión hacia su futuro por todas estas requerimientos que les piden para la vida adulta, como, bueno, a ver, tienes que terminar cierto grado de estudio, a qué te vas a dedicar, cómo te vas a ganar la vida, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a cuestionarse sobre qué va a seguir más allá. Bueno, ahí están también las conductas entre los 10 y 13 años, pues obviamente empiezan a querer pasar más tiempo con sus iguales y cuestionan mucho a sus padres, incluso los alejan. ¿Por qué? Porque ellos están en una constante búsqueda de quiénes son y no necesitan, o más bien no quieren que papá y mamá les esté diciendo para dónde ir. ¿Por qué? Porque empieza esta ganancia de independencia. De los 14 a 16 años, bueno, igual buscan independencia de sus padres, una independencia es emocional. No quiere decir que ya no quieran a mamá, ya no quieran a papá, que los saquen por completo de su vida. No, simplemente inician otra etapa donde ellos necesitan un poquito, pues, autonomía para construirse. Aquí se pueden presentar conductas de riesgo, porque estamos en la búsqueda constante de qué me gusta, que bueno, somos muy susceptibles a, no sé, por ejemplo, ingerir sustancias tóxicas o quizás juntarnos con personas que no son del todo beneficiosas para nosotros, pero es por esta constante búsqueda y aquí es donde debe ser más, pues quizás tener más atención papá y mamá para ver qué está pasando. Tampoco se trata de llegar y cuestionar a los adolescentes porque no conseguimos mucho más de ellos que un sí o un no, pero sí estar atentos y ver qué está pasando en su vida. Durante esta etapa es muy normal, muy reportado, la baja de rendimiento escolar y no tanto por la falta de capacidades de los adolescentes, sino están en toda esta constante búsqueda, tienen tantos estímulos de los cuales ver, de los cuales absorber, de los cuales aprender, que pues mientras a lo mejor el profesor está dando la clase y todo, pues ellos tienen una situación personal con un amigo o que estén pasando que les es mucho más, les llama mucho más la atención. ¿Por qué? Pues porque están en esta etapa buscando quiénes son, no tanto porque ellos no quieran poner atención, porque se porten mal, porque no les interese, ¿no? Tienen demasiados estímulos y es nuestra tarea dirigir su atención a lo correcto. Bueno, ya habíamos dicho, buscan validación de sus pares y grupos de referencia una vez que ya tienen como su identidad para decir, sí, soy yo ante mí y ante otros. Y obviamente empiezan a relacionarse con círculos más pequeños de personas. Bueno, ¿qué es y qué hace un adolescente y qué no es y no hace un adolescente? El adolescente está pasando por todos estos cambios que él tampoco entiende y es muy difícil también para mamá y papá la pérdida de el niño, la niña de casa, la infancia, ¿no? Decirle, pues ya creció mi hijo, es momento de empezar a usar otras herramientas de crianza. Pero bueno, entonces, ¿qué es y qué hace un adolescente? Un adolescente experimenta con gran intensidad el sentir de las emociones. ¿Por qué? Porque es la primera vez que está experimentando muchas cosas más allá del ámbito familiar. Entonces, obviamente todo lo nuevo para cualquier persona,
pues lleva una carga de emociones muy grande. Tienen una alta fragilidad en el autoconcepto, en el autoestima. ¿Por qué? Porque están en construcción. Todo este proceso es para construir quiénes son, su personalidad y cómo los van a ver los demás. Ellos también experimentan esta pérdida del ser infante, porque pasan de un trato de niños, de cuidado, de protección, a de repente sentirse como solos, incomprendidos, no escuchados. Para ellos también es un cambio muy difícil. Como les comentaba, ven todo como nuevo, porque sí es nuevo realmente. Su cuerpo está en constante cambio, sus pensamientos están en constante cambio, las caricaturas que les gustaban ya no les llaman la atención y ellos tampoco entienden por qué es todo este cambio. Toman decisiones impulsivas guiadas por lo emocional. Su cerebro tiene alta sensibilidad a la dopamina y el sistema de recompensas. Por eso es tan fácil que en esta edad se enganchen con comportamientos de alto riesgo que son pues explosivos sentimentalmente, que les llaman la atención, ellos quieren la experiencia vívida, ¿no? Pero pues tampoco podemos dejarlos que se vayan como auto de carreras. Y bueno, están en sí mismos. ¿Por qué? Porque ahora me importo yo, paso yo a primer término porque me estoy construyendo. Entonces, no van a poner atención en lo demás. Ahora, ¿qué no es un adolescente? Primeramente, el adolescente no es un niño. Evitemos los comportamientos y los tratos hacia ellos como si fueran niños. Ya tienen que tomar ciertas responsabilidades y actividades para irlos preparando para la vida adulta, para lo que se espera y esperan ellos mismos eh, para su vida. Pero tampoco es un adulto. Entonces tampoco lo podemos dejar 100% que sea, porque todavía necesita esta contención, esta protección, esta guía. Entonces, ellos necesitan independencia, pero también acompañamiento. ¿Y qué no hace un adolescente? Obviamente no toma decisiones conscientes y tampoco es porque no quiera o porque quiera hacer enojar a papá y mamá o porque busque hacerse daño a sí mismo conscientemente, no. Durante este proceso, este periodo todavía no está desarrollada la corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar todas estas decisiones de manera consciente. ¿Qué es consciente? Bueno, que sepan ventajas, desventajas, que asuman los riesgos o que no se arriesguen, ¿no? Entonces, todavía no está formada esta región del cerebro. No podemos exigirles que piensen de la misma forma que un cerebro ya desarrollado. ¿Qué necesitan entonces los adolescentes? Bueno, para empezar, ellos necesitan resolver sus propios problemas. No podemos estar facilitándoles todo en la vida porque ellos tienen que ganar esta independencia. Obviamente no les vamos a pedir que resuelvan problemas, por ejemplo, económicos, ¿no? Dentro de la familia, porque no les corresponde. Sin embargo, sí pueden resolver los problemas de, a ver, no trajiste el material para la clase de mañana, bueno, tú lo tienes que conseguir. No tiene por qué salir mamá y papá a conseguirlo. O sea, tienen que hacerse cargo de sus acciones, tiene que responsabilizarse de lo que le toca. ¿Qué necesita el adolescente también? Buscar su propia independencia. Obviamente no me refiero a esta independencia económica, ¿no? Que se vaya de casa, ni mucho menos, sino que él se haga cargo de sus propias actividades, como por ejemplo las escolares. Tienen que sentir privacidad e intimidad, porque ellos están creciendo, está cambiando su cuerpo y sus ideas. Necesitan un espacio solitario, seguro, para poder dialogar consigo mismo y poder hacer las actividades que a ellos les gustan, conocerse a uno mismo. Necesitan comprensión de nosotros los adultos, una comprensión que ellos no se pueden dar. En primera, porque todo es nuevo, como les había explicado, y en segunda, porque su cerebro no está desarrollado todavía para entender todo esto que le está pasando. Sin embargo, nosotros sí podemos facilitarles y darles la información como ellos mejor podrían aprender. Necesitan desafiar. No, no necesariamente es faltar al respeto, no es que tu hijo ya no te busque, ya no te quiera en su vida,
significa que tienen que saber, a ver, ¿quién es mi mamá? ¿Por qué mi mamá es así? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué mi papá es así? ¿Y yo quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy como soy? Necesitan experimentar y aprender. Tenemos que soltarlos un poco. Entiendo que la situación en cuanto a seguridad, pues no es la mejor aquí en nuestro país. Sin embargo, sí necesitan ir haciendo cosas independientemente como salidas. Tienen que tener estos espacios donde ellos puedan ser ellos sin la presencia de los padres. Y bueno, ¿qué necesitan? Una crianza con amor y con límites. ¿Por qué con amor? Bueno, los papás son las personas por responsabilidad que deben querer más a esas personas, más a los hijos, sobre cualquier cosa. Debe haber un amor incondicional, porque esto nos va a permitir brindarle todas las herramientas. Claro que va a haber problemáticas, pues son personas, son individuos conviviendo en un mismo espacio, pero comprender que el adolescente no está actuando para hacerte daño ni para hacerte enojar, pues ayuda mucho. Y límites, porque la crianza permisiva, como les dije, pues es hasta violenta, ¿no? Tenemos que preparar a los chicos para la vida en sociedad, una vida armónica. Y bueno, respecto a esto, nos menciona la psiquiatra Grunbaum que en esta etapa no es necesario un proyecto de vida, porque muchas veces los chicos no se proyectan más allá de 2 o 3 años, ¿no? No saben todavía quiénes son, qué les gusta, a qué se van a dedicar, pero sí es una etapa para plantear proyectos y metas alcanzables que los motiven a seguir en movimiento. ¿Qué son estos proyectos y metas? Bueno, también están las escolares, pero ¿qué más quiere hacer el adolescente? ¿Cuáles son sus gustos? ¿A dónde, qué estamos haciendo para potenciar sus habilidades, las habilidades personales que ya tiene cada uno? Bueno, ¿y cuál es el papel de los padres durante todo este gran rollo que es la adolescencia? Bueno, pues el papel de los padres es formar personas útiles y valiosas para los demás y para sí mismos. ¿Por qué útiles y valiosas? Para pues ser un miembro activo dentro de nuestra sociedad y ocupar el lugar que cada uno quiera y sea sano para nosotros, principalmente para sentirnos realizados personalmente. Pero claro que las acciones individuales van a permear en la sociedad. Los padres también tienen que ser una referencia, una figura de referencia. Es verdad que todo lo que ven nuestros hijos de nosotros van a o a imitarlo, o bueno, se dan cuenta. Y obviamente el ser una buena persona, el tener conductas sanas, pues va a crear hijos también sanos, ¿no? Y adultos después sanos. Los padres tienen que ser este coach de la vida. El actor, bueno, el apuntador tras bambalinas, decía por ahí algún psicólogo, que los niños puedan ir y decirle, papá, ya se me olvidó esto, ¿cómo era? Y decirles, mira, sigue esto. ¿Por qué? Porque papá y mamá ya pasaron por esas experiencias, papá y mamá ya tienen ese conocimiento. Entonces, claro que son como el experto que puede irles diciendo por aquí sí, por aquí quizás no, porque ya tenemos estas experiencias. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de papá y mamá? Bueno, en el Código Civil nos mencionan sin fin, ¿no? Que son básicamente cubrir las necesidades de los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad o completar la carrera universitaria. Estas necesidades van desde lo económico, que tenga sustento, comida, techo, ropa, que accese a la educación, pero también la responsabilidad de los padres, como les comentaba, es amar incondicionalmente a sus hijos, porque ustedes son las personas en inicio que los trajeron, ¿no? Que los han guiado desde el momento uno que tuvieron contacto con el exterior. Entonces, el amor incondicional es una hasta herramienta para que siempre se ponga por encima el bienestar de los niños, porque obviamente cuando tú amas a una persona piensas en su bienestar, no piensas en dañarlo.
Una responsabilidad también es cuidar la integridad de sus hijos. Y esto no solo en el ámbito de seguridad, de que pues no sé, no pase por un asalto o algo así, no, va más allá. Tenemos también que cuidar su autoestima, tenemos que cuidar su autoconcepto, tenemos que cuidar su salud emocional y mental. Eh, Otra responsabilidad de los padres, pues, es formar personas felices para que sean adultos seguros y sanos. Un adulto seguro y sano no va a buscar dañar a otros. Un adulto seguro y sano no va a tener conductas de riesgo, como a lo mejor delinquir. Un adulto seguro no va a, eh, pues, a decir que es menos, a hacer menos sus habilidades. Al contrario, se va a poder desenvolver mejor en el área personal. Educar desde el principio de amor y autoridad, pues eso ya lo hemos ido comentando. Tenemos que preparar para la vida a la siguiente generación, porque al final ellos van a ser los que tomen las aulas, los puestos políticos, los puestos administrativos. Entonces, qué mejor que sean adultos sanos y totalmente capaces de desenvolverse en cualquier ámbito, en el ámbito que ellos escojan. Y tienen también que prepararlos para la frustración. Esto de sobreproteger no es parte del amor, porque en la vida no todo se nos puede dar, no podemos tener absolutamente todo y siempre va a haber situaciones que no podamos controlar, que salgan más allá de nosotros. Entonces, prepararlos para la frustración es saber cómo manejar con inteligencia los problemas, cómo los voy a afrontar de una forma que sea eficaz y segura para ellos. La pérdida que rompe corazones. ¿Por qué? Bueno, papá y mamá, tenemos que aceptar que ya no es un niño y no hay que tratarlo como tal. Es parte de nuestra responsabilidad ir acercándole las herramientas necesarias que va necesitando en la etapa y es una responsabilidad también parental informarse con respecto a cada etapa que está viviendo nuestro hijo para poder darle la mejor crianza. Bueno, ya no es un niño, no tenemos que tratarlo como tal. Automáticamente al poner límites te vuelves el malo o la mala, ¿no? Cambian este sentimiento de admiración que tienen por ti en la infancia por el desafío, pero ya les dije, es por esta constante búsqueda de quién soy yo. Ya no buscan la compañía, como dijimos, ya no es un niño que busque la seguridad parental, de grupo, de estar todo el tiempo siendo escuchado, no, él ya busca esta autonomía. Entonces hay que entenderlo y darle su espacio. Cada quien necesita un espacio sano para sí mismo y para reflexionar en soledad. Prefiere estar con sus similares. Hay que entender también que van a necesitar la validación de sus amigos. En este momento, la opinión de sus iguales es mucho más importante que la de papá y mamá, y no porque así sea, sino porque ellos así lo sienten, necesitan esa validación. Y bueno, también se dan estos comportamientos paradójicos, ¿no? Que no te quiere cerca, pero claro que te quiere cerca, no te lo va a comunicar. Los adolescentes dicen lo que piensan, pero no lo que sienten, porque no se saben expresar. Es nuestra tarea ayudarles a comunicarse de forma efectiva. ¿Qué acciones concretas pueden llevar los padres durante esta etapa? Bueno, tienen que conducir, dirigir, orientar, asesorar. Como les dije, nosotros ya tenemos esa experiencia vivida. Nosotros ya podemos saber qué sigue en el guión y entonces quizás advertirles o conducirlos por un camino más seguro. Amar, contener, validar, no juzgar. Cuando el adolescente va contigo y te platica su experiencia, si tú lo juzgas, lo regañas, ellos cierran ese canal y muy difícilmente lo volverán a abrir, porque están en búsqueda de quiénes son. Entonces, si papá y mamá, que son los que más me aman y los que han estado conmigo desde siempre, empiezan a ser incisivos con un gusto, con alguien que me junto, ¿no? Entonces, pues mejor, ¿sabe? Mejor no les cuento.
evito ese regaño y evito decir esa información. Sin embargo, para los papás, esta comunicación que a lo mejor puede ser como superficial, es la que les va a ayudar a no perder ese vínculo, esa vía de comunicación, para el que en la adultez ellos también regresen a los padres, en búsqueda no solamente de amor, no comparar ni con sus iguales, ni con sus hermanos. Hay que entender que cada individuo es diferente. Tenemos que ser padres presentes, tenemos que dar seguridad, hay que buscar soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos el adulto, ellos están aprendiendo, ellos están buscando el camino. No sobreprotegerlos, hacerles saber que los aman. No es lo mismo decir, ah, pues le doy de comer, obviamente sabe que lo hago por amor, a decirle, hijo, yo te amo, yo estoy contigo, o mostrar afecto. Esto también son responsabilidades de los padres, porque si el círculo primario de cuidadores no te hace sentir valioso, no te hace sentir amado, no te hace sentir suficiente, allá afuera no, porque no es responsabilidad de los demás hacerlo. Hay que poner límites, hay que aprender a negociar con ellos. No podemos seguir con esta crianza tan autoritaria de esto es porque esto es. Con ellos hay que negociar muchísimo para que ellos vayan entendiendo por qué ese es el camino correcto y no solo porque me lo dice mamá. Hay que buscar y potenciar sus cualidades individuales y ayudarlos claramente a que lo lleven al máximo. ¿Y qué ganan? ¿Qué ganamos los papás con hacer todo esto, no? Pues es que yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de darle de comer, de mandarlo a la escuela y todo eso sí, pero tenemos otras responsabilidades porque trajimos a un humano a esta sociedad. Pero también vamos a tener recompensas, no todo es puro trabajo y puro trabajo. ¿Qué podemos sacar de bueno con toda esta crianza? Bueno, para empezar, ganamos trabajar en nosotros mismos aquellos patrones de crianza negativa que hayan tenido con nosotros. Entonces, podemos empezar a preguntar también por qué los abuelos eran como eran, por qué me criaron de esta forma y si me gustó ser criado de esta forma, si me sirvió ser criado de esta forma. Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué seguiríamos repitiendo un patrón? Es muy difícil cambiar este tipo de comportamientos, pero esta es una oportunidad para informarse y romper este tipo de patrones. ¿Qué más ganamos en recompensa? Ver el desarrollo de la vida humana desde el inicio, porque tú estás viendo cómo se construye un ser humano desde cero prácticamente. También ganamos formar parte de la vida de una persona valiosa como ser humano, porque a quién no nos gusta relacionarnos con personas buenas, exitosas, productivas, ¿no? Y qué mejor que poder estar orgulloso de una persona a la que yo formé con amor y con límites. También, bueno, participamos directamente en la mejora de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos son actores de cambio activos en la sociedad. La crianza es la base de los comportamientos para la sociedad. También podemos ganar este sentimiento de satisfacción, de que nuestra vida tuvo un propósito, de sentirnos realizados en nuestro papel parental. También formamos vínculos afectivos de larga duración, porque no es ley que los hijos permanezcan con nosotros por siempre. Ellos tienen que ganar independencia y al crecer, cada uno toma el camino. Entonces, qué mejor que elijan el camino que siempre los conduzca a nosotros cuando tengan algún problema. Esto mismo, el generar este vínculo, ayuda a fortalecer la red personal de nosotros como padres en apoyo personal, porque somos seres sociales, no podemos vivir segregados y qué mejor que tener a una persona valiosa en tu red de apoyo. Y claro, pues es una oportunidad de generar experiencias y recuerdos enriquecedores. ¿Quién más va a conocer a tu hijo o a tu hija más que tú? ¿Y quién más lo va a amar más que tú? Y bueno, pues esto sería todo por mi parte en cuanto a
a qué es un adolescente, por qué hacen lo que hacen y cuál es la tarea de los adultos como padres en esta etapa. Y aquí se encuentran algunas referencias bibliográficas por si gustan seguir en este proceso del aprendizaje y sobre todo, bueno, pues mejorando nuestra práctica como padres. Pues un mega aplauso, Tony, la verdad que nos has dejado muy picados en este tema. Por acá tenemos algunas preguntas y les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat en vivo. Es un tema que da para mucho, ¿verdad? Es un tema que en 40 minutos no podemos abordar toda la complejidad que se tiene, pero pues bueno, la cuestión acá es que Tony nos está compartiendo su experiencia que es vasta, y bueno, vamos a sacarle el jugo, ¿no? Tony, nos mencionaste que en realidad son varias adolescencias. Esto es algo que quizá a veces los papás no saben necesariamente, no tienen este conocimiento, madres y padres de sus hijos e hijas. ¿Qué pasa en estas adolescencias cuando pensamos que de entrada, bueno, pues hay mamás, ¿no? Y mamás y papás que llegan a consulta y me dicen, es que mi niño, ¿cuántos años tiene su niño? No, pues más de 15, ¿no? Entonces ya este término de la niñez quizá va perdiendo validez, aunque culturalmente lo usamos de forma indistinta, incluso, ¿no? Cuando ya llegamos a la adultez, quizá como una expresión de afecto, pero ¿qué pasa cuando los padres no distinguen entre estas tres adolescencias? ¿Cómo podrían entender que la adolescencia no es un proceso lineal? Es decir, que tiene un comienzo, ¿no? Y un fin. Es decir, ya tiene 10 años, ya es adolescente, punto. Pero ¿qué pasa con estas tres diferentes adolescencias? No sé si nos lo podría explicar un poquito más. Bueno, para empezar, creo que los cambios más importantes que vemos cuando decimos ya no es un niño, pues son los físicos. Eh, Empezamos a ver cómo cambia su estructura corporal, cómo su voz ya no es la misma, pero más allá empezamos a ver comportamientos diferentes. ¿Cuáles son estos comportamientos? Bueno, algo muy sencillo, sus gustos ya no son los mismos, ¿no? Cambian radicalmente porque empiezan a interesarse por lo que ven en sus grupos de referencia. Por ejemplo, no sé, la música empieza a ser un referente para ellos, algunos artistas, ¿no? Entonces empiezan a perder ciertos gustos infantiles, que también es una señal. Bueno, ya no buscan la misma compañía de papá y mamá como antes. Cuando son niños, regularmente de la escuela llegan y mamá, oye, y hablan, ¿no? Pero cuando ya empiezan a entrar en esta etapa de la adolescencia, ya es más como, ¿qué hiciste? Bien, me fue bien, estuvo todo, y reducen la información que dan, ¿no? Reducen la plática y reducen el tiempo que quieren pasar con papá y mamá. Empiezan a buscar, esta es una señal muy particular, empiezan a buscar la compañía de sus amigos, de sus iguales. Claro, aquí tenemos otra pregunta de Eugeo Danelis. Dice, ¿cuándo sabes que el aislamiento de un adolescente es el debido y no uno dañino? Claro, en este punto, como les había comentado, mamá y papá siempre tienen que estar alerta, aunque pareciera que ellos nos quieren totalmente fuera de su habitación y de su vida. No, tenemos que estar informándonos sobre todo, ¿no? A ver, qué conductas son esperables para el adolescente? Claro, tiene que tener un tiempo para sí mismo, para reflexionar, para encontrarse, pero un adolescente que no busca la convivencia con otros, sobre todo con sus iguales, con sus amigos, entonces ahí es una señal de alerta, porque es algo instintivo que se busca, ¿no? La compañía de mis iguales. Entonces, pues cuando ya está muy retraído, muy ensimismado, que no busca esta convivencia, estas experiencias, entonces ya puede ser una señal de alerta. Excelente, Tony. Y justo sobre este tema también Rack nos pregunta, ¿qué hacer cuando un adolescente se aísla más de lo debido? Bueno,
Creo que inicialmente hay que buscar información con los profesionales, ¿no? No creo que sea sugerente para los papás, pues intenta y no, directamente, a ver, vamos con un profesional, pero entiendo que no siempre tenemos esta posibilidad. Entonces sí hay que buscar las herramientas para acercarnos adecuadamente, porque los adolescentes están en este estado constante como de alerta, de sentirse atacados por los adultos. Entonces, el iniciar un interrogatorio, bueno, un cuestionamiento para ellos es un interrogatorio y ¿por qué me estás preguntando esto? ¿No? Que no, y se cierra, ¿no? Entonces, sí hay que buscar las formas de comunicación, a lo mejor primero desde sus gustos, ¿no? Desde una conversación trivial que no requiera demasiado esfuerzo por parte del adolescente y bueno, de ahí nos vamos agarrando para llevar el tema a lo que queremos. Pues los adultos tenemos mejores habilidades comunicativas para ir llevando estas situaciones. Claro, y algo tan importante que mencionaste en la charla y que la verdad se me quedó como muy grabado es esta crianza con amor y límites. Esta crianza con amor y límites. Y que tiene que ver un poco con esto. ¿Hasta dónde podrían saber los papás, ¿no? Que están poniendo un límite. ¿Cómo podrías orientarlos? Porque muchas veces quizá en la cotidianidad esto pase desapercibido, ¿no? Estoy poniendo realmente límites, estoy realmente haciendo consciente a mi hijo de las implicaciones de una decisión, estoy fomentando la autonomía. Quizá tenemos como muchos ejemplos, ¿no? A la mano, a veces cuando se acude, ¿no? A alguna asesoría, pues es común que lo que tú comentabas, ¿no? Hay veces que los papás y mamás, ¿no? Tiendan a, bueno, yo te resuelvo la tarea, no, ¿sabes qué? Yo mejor barro porque no lo haces bien, yo mejor trapeo porque no lo haces bien, ¿no? ¿Y qué pasa en esta orientación a cómo saber si están poniendo límites de forma pertinente, de forma efectiva para sus hijos e hijas? Ok, bueno, primero que nada, los límites tienen la función de contener, es decir, de mantener seguros a los adolescentes, bueno, salvaguardar su integridad. ¿Qué puede ser un límite pertinente? Bueno, a lo mejor el horario de llegada a casa. ¿Por qué? Pues porque la situación general en el país no está para que una persona de 15 años pues esté sola por la calle, ¿no? Entonces, de ahí tienen que ir nuestros límites. ¿Realmente lo estoy haciendo para la seguridad de mi hijo? ¿O es solamente porque es mi opinión y porque yo lo estoy diciendo y porque así lo creo? ¿No? Por ejemplo, el no convivir con algún amigo, ¿no? Pero yo como papá ya me di el tiempo de convivir con ese amigo, ya lo conocí, sé más o menos quién es, qué intenciones tiene, ¿no? Entonces, un límite autoritario sería simplemente decir, ya no te juntes con él, al que claro no nos van a hacer caso, al contrario, lo van a desafiar. Pero si nos damos el tiempo de, a ver, conocerlo, ¿no? Entonces ya con todo este conocimiento de causa podemos decirle a nuestro hijo o hija, mira, no me parece pertinente que te juntes con esta persona porque tiene tal comportamiento, porque comentó tal cosa y esto no te va a llevar a un camino por el que tú quieres ir, ¿no? O no son los valores que manejamos en casa o etcétera, ¿no? Pero sí necesitamos ese trabajo de reflexionar, a ver, ¿es por la seguridad y bienestar de mi hijo o es porque yo lo digo? Entonces, desde ahí deben partir estos límites. Claro, ¿tienes otra pregunta? ¿Cómo podría acercarme correctamente al adolescente si veo que está pasando por un mal momento y como adulto quiero ayudarlo? Creo que la forma de acercarse primero tiene que ser quién soy yo adulto en la vida del adolescente. ¿Soy mamá, papá o soy un amigo de la familia o soy un familiar que no es del núcleo principal? Soy un profesor, ¿no? Desde qué papel estás jugando como adulto tienes que saber acercarte para el adolescente porque obviamente un profesor no puede acercarse de la misma forma que lo haría papá o mamá. Entonces, si pudieran poner como que desde qué papel del adulto,
creo que podríamos precisar un poquito mejor. Ya en la generalidad, pues les digo, con a lo mejor conversaciones triviales, desde partiendo de sus gustos e intereses, ¿no? Y de ahí lo enganchas a la conversación y la diriges hacia donde tú necesitas. Así es. Y bueno, una última pregunta. ¿Cómo controlar el uso de los dispositivos tecnológicos para las y los adolescentes? Ok, bueno, esto ya lo comenzamos en la sesión con negociación. Aquí ellos tienen que, tanto el adulto como el adolescente, tienen que abrir un espacio de comunicación con la negociación. ¿Y qué es esto de negociación? Tiene que ser neutral y los dos tienen que llegar con alguna propuesta con respecto a la situación, ¿no? O sea, a ver, tu hijo, ¿qué estás proponiendo para el uso de tu dispositivo? ¿Hasta qué hora? Y yo, ¿qué estoy proponiendo hasta qué hora y por qué hasta esa hora, ¿no? No puede ser simplemente porque yo lo digo, tiene que haber un porqué detrás, porque también eso es lo que ven los adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a negociar y a tratar de llegar como a este punto medio donde a lo mejor el adulto muchas veces tendrá que ser más flexible porque no siempre cumplen el 100% de lo que van a decir, ¿no? Y es algo esperable. Están en toda esta etapa de transformación y construcción. Entonces sí necesitan esa empatía por parte de los adultos. Pero el hecho de que negocien ya no se siente entonces como una imposición, se siente como algo, un acuerdo al que llegamos ambos y que pues bueno, si yo soy parte de ese acuerdo, tengo que cumplirlo. Exacto, y entonces desde aquí se evita el adultocentrismo, ¿no? Esta parte en donde solo yo, desde mi visión como adulto, impongo sin escuchar a la o el adolescente y entonces no se llega a ningún acuerdo, ¿no? Que es algo muy, muy común. Nos comentan y ya nos precisan que el papel de la pregunta anterior es sobre el papel de madre dentro de esta relación con un adolescente. Ok, bueno, como mamá obviamente siempre va a estar esta preocupación por la seguridad de nuestros hijos. No es tan fácil estar escuchando a lo mejor que fueron a una fiesta y hubo por ahí ciertas sustancias y ciertos comportamientos de sus amigos y eso, ¿no? No es tan fácil simplemente sentarse a escuchar sin decir nuestra opinión o lo que pensamos. Pero algo importante en la comunicación con los adolescentes es que cuando ellos necesitan hablar, buscan a los padres. Parecía que no, pero ellos los buscan siempre estar en una constante, ¿aquí estás? Sí, aquí estás, ok. Entonces van a buscar abrir estos canales de comunicación. Lo pertinente para los papás es escuchar en el momento, sin juzgar, sin regañar, y quizás más tarde, no sé, si eso fue en la comida, a lo mejor en la cena o al otro día en el desayuno o después. No puede ser en el mismo momento porque cortarías la comunicación. Tienen que ser después y comentar, a ver, oye, mira, me comentaste tal y tal cosa de la otra vez que fueron y entonces yo me acordé que pero pues mira, pasa esto si tú haces entonces yo te sugiero que ¿no? Entonces, la comunicación, aunque sí la puede ir a buscar mamá y papá, en este caso mamá, pues para ellos es pues un constante cuestionamiento, como si estuvieran aquí los papás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, entonces ellos se empiezan a alejar. Lo único que puedo sugerir es esto de que se sigan acercando. En primera, que nunca cierren ustedes tampoco el canal como adultos, de que, ay, no me quiero ver, pues yo tampoco, porque no, entonces, ¿quién es el adulto en esta relación, no? Pero pues bueno, entonces recurrir a estas conversaciones o a lo mejor platicarles desde nuestra experiencia, no tanto para que lo hagan, pero al final están escuchando y están aprendiendo. Claro, Tony. Y pues ya una última pregunta, ya sé que el tema es muy vasto, ¿no? Demasiado. Quizá necesitaríamos una segunda parte. Dice, ¿y si el adolescente no respeta la negociación, cómo se puede manejar esa situación? Llegué ya a un acuerdo, quedamos que íbamos a llegar a las 8 de la tarde, ¿no? A casa, y él o la adolescente no respetó ese acuerdo. Ujú.
Bueno, para empezar, como les comentaba, los acuerdos por parte de ellos no siempre se van a cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque siempre van a estar jalados por otros estímulos, sobre todo los emocionales. ¿Qué puede pasar en esta situación? Ok, si yo ya le dije a mi mamá que voy a llegar a las 8, pero pasó la niña que me gusta y me quedé platicando. ¿Y por qué lo va a jalar más eso? Pues porque es una experiencia emocional mucho más interesante para ellos que cumplir la regla que me puso mamá o papá, ¿no? Pero hay que recordar que los hábitos son de constante acuerdo, ¿no? De estar recordando ahí, no de forma tan incisiva, pero pues sí, a ver, oye, ¿y qué consecuencias va a haber, no? A ver, este fue un límite que se te puso y los dos llegamos a este acuerdo y los dos estuvimos conscientes. Entonces, dentro de los límites también se habla de las consecuencias que hay para cuando no se cumple un límite y no tanto como un castigo, sino para hacerles entender que cualquier decisión que tomen tiene una consecuencia, buena o mala, ¿no? En este caso, y pues también estar muy pendientes de que no tengan algo que requiera como un trato con los profesionales, como un desafío de autoridad o algo que vaya más allá, no solo de un comportamiento, ¿no? Sino que ya requiera otros tratamientos. Claro, y también esta reformulación de acuerdos, ¿no? Y el poner, ¿no? Sobre todo una escucha activa, ¿no? Que eso es lo que más necesita un adolescente, que era lo que mencionabas, y que por supuesto desde la neurociencia, pues se ha recomendado muchísimo. Como bien comentaste, pues el cerebro de las y los adolescentes todavía no termina madurativamente, ¿no? Su desarrollo, y entonces no es que no te quieran escuchar, no es que no te quieran hacer caso, es que hay una razón biológica para ello. Y pues sabemos que el apoyo de los profesionistas y de las asesoras como Tony, que están al frente de este trabajo con las y los adolescentes, pues es necesaria para los papás, mamás y cuidadores. Entonces, pues te damos un fuerte aplauso virtual por esta intervención. Gracias, Tony, por Muchas gracias. estar aquí en Educaconciencia. Esta es tu casa y pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, y estén pendientes de nuestro próximo webinar en diciembre, que ya cerramos el año, ya se nos fue, ya cerramos 2022 y pues bueno, pues estamos aquí en notificaciones, tenemos próximamente nuestro congreso de investigación, que es completamente gratuito. Y pues estamos aquí en su canal Educa Conciencia. Muchas gracias, Tony, por esta charla. Te mandamos un abrazo. Cuídate. Muchas gracias por el espacio, doctora, y a la audiencia que estuvo con nosotros.